Buenas noches, compañeras, compañeros. Creo que estamos en una situación interesante en un sentido, ¿no? Argentina hoy es un laboratorio político, en primer lugar, donde las clases dominantes de nuestro continente, o de nuestro subcontinente más precisamente, están tratando de asentar sus reales para una nueva contraofensiva. Ellos sienten que efectivamente, después de la crisis del año 2000, de fines de los 90 y de los 2000, tuvieron que hacer demasiadas concesiones y ahora se proponen avanzar. Tienen la contradicción de que el capitalismo mundial está en crisis. La larga recesión empezada en el 2008 con la caída de Lehman Brothers no ha sido superada, y lejos de eso muchos analistas dicen que hoy estamos al borde de un nuevo pico de la crisis. Uno de los bancos más importantes del mundo, por ejemplo el Deutsche Bank, sin duda el principal banco de la Unión Europea, ha bajado a la mitad su cotización bursátil, mientras que los seguros de valores impagos de ese banco han tenido una suba espectacular. O sea, si suben los seguros es porque hay alta probabilidad de que no cumpla con sus obligaciones financieras. La banca italiana tiene un índice de morosidad, o sea, créditos que no se pagan, que llega al 17%. Es un nivel altísimo para los estándares internacionales. Y en Estados Unidos, después de que se habían ilusionado, que habían tenido un trimestre de crecimiento más del 3%, fue menor al 1%, 0,5% algunas mediciones, y en otras 0,6%. En el último trimestre que dieron las estadísticas, con lo cual la situación es problemática para el capitalismo mundial. Por eso, más allá que Macri fue a Davos, al Foro Económico Mundial, a decir nos entregamos, le damos todo lo que quieran, etc., no recibió noticias de inversiones. No es que le dijeron, sí, vamos ya todos a Argentina, venga. No van, porque los capitalistas del mundo están viendo dónde van, porque es bastante un tembladeral toda la economía mundial. Y entonces esa situación refuerza el carácter falaz e ilusorio de todo el discurso neoliberal que están tratando de vendernos. Ellos nos venden el discurso de que si se baja el poder adquisitivo del salario, entonces van a venir los capitales a hacer, y se ordenan un poco las cosas, van a venir los capitales y eso va a crear una nueva versión de lo que en el menemismo llamábamos, y en el neoliberalismo en general, la teoría del derrame. Es decir, van a ganar mucho los de arriba y van a ir derramando la copita, después los del medio, los de abajo, etc. Sabemos que eso siempre se queda arriba, no sé cómo, hay algo invisible que hace que no caiga y no va. Pero bueno, como pasó un tiempo, quieren jugar con el olvido y entonces decir, tenga ilusión que si a los empresarios les va bien, a todos les va a ir muy bien. Y en este caso reforzado por el personal político que han puesto a comandar al Estado, que son todos, como se llaman, CEOs, gerentes de las grandes empresas, que están haciendo, muchos de ellos, negocios no tan visibles. Toman por ahí una resolución que libera la importación de libros. Entonces las multinacionales que controlan el mercado se van para arriba, porque imprimen más barato en otros países, liquidan a las editoriales chicas, a las cuales van a obligar a fusionarse, y listo. Bueno, Pablo Belluto, el ministro de Cultura, además de ser repudiado por los despidos que hizo y por contratar a su pareja mientras despedía a trabajadores, era empleado de una de las multinacionales de la industria del libro más importante. Bueno, ustedes ven, cada área pasa algo parecido. En la provincia de Buenos Aires, ya lo decía Nico, el ministro de Asuntos Agrarios era nada más y nada menos que gerente de Monsanto. El secretario de Empleo de la Nación era gerente de Recursos Humanos de Techín. El de la provincia de Buenos Aires de Telecom. O sea, los que discutían con los trabajadores cómo bajarle salario, esos son los que están en los órganos de dirección del Estado. La que ha tomado el control de Aerolíneas Argentinas era gerente general de General Motors, que durante su gerencia hubo muchas denuncias de violación de derechos sindicales. Uno de los coordinadores del área económica es Gustavo Lopetegui, CEO de LAN hasta hace muy poquito, y entre otras medidas liberado, por ejemplo, el precio de los vuelos de cabotaje, que a quién beneficia, a LAN. Después hay otros que no están en el gobierno, que son muy amigos de Macri y que ya se han visto beneficiados por sus decisiones. Por ejemplo, uno de los propietarios de Edesur, el principal accionista de la empresa Cedesa, que es una de las empresas que es de las principales que tienen control de Edesur, se llama Nicolás Caputo.
en la declaración jurada de Macri, Macri dice que le prestó 50 millones de dólares a Nicolás Caputo. Es amigo del colegio secundario, iba como él al Cardenal Newman. Ya en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dieron contratos por más de 1.000 millones a la empresa, porque además de esta, es empresario de la construcción, le dieron más de 1.000 millones de contratos del gobierno de la ciudad. Bueno, ahora a Caputo le dieron el beneficio inmediato de la suba de tarifas en el sector eléctrico. Y aparte ya un contrato de otros 800 millones en construcción, que ganó inmediatamente. Entonces, uno dice, ¿pero cómo? Elisa Carrió, que está con Macri, no denunciaba el capitalismo de amigos de Cristina. No decía que le daba favores a Lázaro Báez, que le regalaba cosas a Cristóbal López, y era verdad. Digo, el kirchnerismo, como tantas veces ocurrido en la historia nacional, surgen grupos empresarios, grupos que ya existen, se benefician a partir de los negocios y negociados y corruptelas que hacen con el Estado. ¿Y ahora qué dice Carrió de esto? Que su íntimo amigo es beneficiado por las medidas directas tomadas por el gobierno. Y en esto del tarifazo eléctrico hay algo que hay que denunciar muy claramente, porque quieren hacerle creer a la población que no hay capacidad energética en Argentina porque las tarifas eran muy bajas, lo cual es un verso atómico, porque las tarifas eran bajas a cambio de un enorme subsidio estatal que recibían las empresas. Es decir, que para las empresas era como si uno estuviese pagando hoy el tarifazo del 1000%, porque recibían esos fondos. ¿Y qué hicieron durante los 12 años del kirchnerismo en que recibieron esos subsidios millonarios y antes con el regalo que le hizo Menem en los 90? Afanarse toda la guita. Entonces, ni siquiera hicieron una auditoría para decirle, bueno, ¿y ustedes qué hicieron con todos los subsidios del Estado? El de Norte y de Sur, ¿dónde fue esa plata? Bueno, evidentemente sería un escándalo, terminan todos en cana, como todos los que quedaron con las concesiones hechas de las privatizaciones, los que se quedaron con los trenes, Repsol que nos saqueó brutalmente y el kirchnerismo dijo que no le iba a pagar, que Repsol nos iba a tener que indemnizar por daño ambiental y por vaciadores, y le terminaron pagando 8.000 millones de dólares, es decir, premiando a los vaciadores. Bueno, ahora sucede lo mismo. Acá, en vez de nacionalizar las empresas eléctricas que fueron privatizadas, ponerlas a gestionar por sus trabajadores, se hace un tarifazo brutal para premiar a estos empresarios vaciadores y encima amigos del gobierno. Y cuando uno escucha el discurso oficial, que reproduce algunas de las cosas del menemismo en cierto grado, y toda la campaña contra los trabajadores estatales, acusándolos de ñoqui, uno en realidad ve la historia nacional y ve que los que dominan el país son en verdad los verdaderos ñoquis. Porque los que han vivido de estafar al Estado han sido los grandes empresarios que controlan este país. La familia Macri nos estatizó su deuda privada en la dictadura de 200 millones de dólares. ¿La va a devolver la plata? Macri, con su padre Franco, que ha sabido robarle, eso sí hay que decirle que fue ecuánime, robó bajo todos los gobiernos. Porque después con Alfonsín siguió afanando, con los Kirchner debía cualquier plata del canon del correo y los Kirchner le perdonaron la deuda con el Estado a Franco Macri, que estaba medio peleado con Mauricio en un tiempo, porque bueno, ahora volvió a amigarse porque se veían los negocios y el hijo está, bueno, hay que apoyar al ingeniero. ¿Está bien? Y entonces, los Macri fueron una partecita. Nos estatizaron 23.000 millones de deuda. O sea, pobrecitos los grandes empresarios de este país. 23.000 millones de deuda, como nadie tiene nada que hacer, bueno, repartámosla entre todos. Socializar las pérdidas, privatizar las ganancias, uno de los principios del capitalismo que la clase dominante de este país practica a rajatabla. Bueno, han vivido haciéndole sobrefacturación en lo que se llamaba la patria contratista. Le vendían los grandes grupos económicos cemento para las autopistas a los militares a sobreprecio, le vendían cable para los teléfonos cuando era estatal Entel. Después se afanaron con las privatizaciones. Cada empresa privatizada era una asociación de un banco internacional con bonos de la deuda argentina, un grupo económico local que conocía las autoridades del gobierno y una empresa transnacional que dirigía el negocio. Y así se hicieron los consorcios privatizadores. Bueno, cada papel de la deuda externa en el mercado internacional valía entre un 10 y un 30% de su valor nominal. Es decir, si decía 10, vos ibas al mercado nominal, al mercado internacional, a comprar un bono de la deuda argentina y lo compraba a 3 o a 1. Cuando se privatiza, se toman a 10. Es decir, que era un negocio brutal para los bancos.
Y los que nos robaron antes sobrefacturando al Estado, nos robaron después con los negociados de la privatización. Entonces, esos son los verdaderos ñoquis. Los que viven de robarle permanentemente y persistentemente al pueblo trabajador, no los trabajadores del sector público. No porque no haya algunos que cobraban impuestos a dedo, pero esos no son los que están peleando por su puesto de trabajo. Entonces, este gobierno quiere estigmatizar para, como decía bien Nicolás, porque están creando las condiciones para hacer un despido mayor en el futuro. Esto lo que hemos visto es recién el principio, no es todavía la lucha final por los despidos. Ahora, nosotros sabemos que la relación de fuerza se va construyendo día a día y que si hacen una primera tanda de despido y no hay resistencia, se viene una segunda tanda de despido mayor. Entonces, por eso, cada pelea hay que dar la muerte. Y en eso no hay que olvidarse, que así empezaron y después nos quedamos con el tendal de despidos del menemismo. Entonces, cuando uno reproduce ese discurso y le entra, pero son ñoquis, pero los cortos, acuérdense de cómo el menemismo consiguió una base social para hacer un desquicio. Y eso es lo que ellos están tratando de conseguir. Entonces hay una batalla en las luchas, hay una batalla política y hay una batalla también ideológica. Es decir, el macrismo está con una avanzada aprovechándose de que el kirchnerismo bastardeó muchas causas justas, bastardeó, por ejemplo, la idea de la militancia, en muchos casos, no de quienes son militantes honestos y se la jugaban por su idea, la peleaban, sino de funcionarios del Estado que aprovechaban esos puestos para su propio crecimiento de sus fortunas personales, aprovecha ese doble discurso para un ataque contra la idea de la militancia. Desde lo pérfido, el ministro de Cultura, no es de Cultura, es secretario, casado con la hija de los propietarios del diario La Nación, con Esmeralda Mitre. Esto no es porque la hija por portación de apellido, pero se ve que come seguido con su suegro. Y entonces ahí están los diálogos que tienen con los Mitre, ¿no? Donde dicen, Videla el único problema que tuvo es que no lo juzgó antes de fusilarlo. Tuvo un pequeño problema, pero bueno, no fue tanto. Donde se ve la sabladuría de la burguesía que empieza a hablar más claramente. O la mujer de Don Coto, que se presentaba como empresario popular, muy mimado por el kirchnerismo, que le dio muchos negocios, y el otro día, suelta de cuerpo, después de haber ido Macri a la inauguración de un hipermercado, va y dice, el problema de este país es que la gente, desde que hay planes, no quiere laburar, y que hay leyes que indemnizan a los trabajadores. Hacen la cuenta de cuánto van a cobrar de indemnización, ¡qué terrible! Entonces yo me acordaba una canción que cantaba siempre Daniel Biglietti, ¿no? Que decía, el sueldo de un peón carrero jamás se debe aumentar para que valore al dinero y no aprenda a malgastar, decían los patroncitos de estancia. Bueno, muy parecidos como piensa la mujer de Coto. El sueldo de un cadete de Coto jamás se debe aumentar para que valore el dinero y no aprenda a malgastar. Se quiere tomar una cerveza el joven, malgastador, terrible. Pero es lo que habla la burguesía cuando lo dejan hablar. Hay gente que piensa así, gente que piensa de esa manera y que entonces está preparando esa contraofensiva. Ahora, Macri tiene un problema que tiene elecciones en el 2017, ¿está bien? Aparte. Entonces, y tiene elecciones en el 2017 teniendo ya minoría en diputados y en el Senado. Entonces tiene más contradicciones que ciertos sectores de la burguesía que le dicen, pero vaya más a fondo, como decía Nicolás. Vaya más a fondo, usted al final es un tibio, está haciendo lo mismo que hubiera hecho Scioli. Al final, ¿para qué lo bancamos tanto? Nos ilusionamos y usted todavía no me despidió 100.000 del Estado. ¿Cuándo va a dejar un tendal de desocupados para que los trabajadores pasen hambre y entonces acepten el salario a la mitad porque dicen o trabajan por la mitad o se quedan en la calle? Usted, Macri, es uno de los nuestros. ¿Para cuándo va a ir tanto? Y Macri lo mira y le dice, pero mirá que yo tengo que ganar la elección. Entonces tengo que medir, tengo que medir. Ahora, si va haciendo y no hay resistencia, todo eso lo va a ir haciendo. Cuando decimos todo lo neoliberal que quiere, todo lo represivo que quiere, es que no es que quiere nada más que esto. Es decir, hay gente que se ilusionó, como Macri hizo una buena maniobra de campaña, en la campaña electoral. Cuando resulta electo Rodríguez Larreta por muy poquito en la ciudad, no sé si recuerdan, hace ese discurso, porque había visto todos los focus group, decían, la gente le tiene miedo, que le va a sacar las cosas, y dice,
Aerolínea va a seguir siendo estatal, los planes no los voy a tocar, etcétera, que todos los macristas que estaban ahí dicen, pero que se volvió loco, ¿qué le pasó? Bueno, no, fue Durán Barba que le dice, mirá, si querés ganar una segunda vuelta acá, algo para la gilada tenés que decir, porque no va. Si decimos la verdad, no va mucho. Por eso es que Pratgay no sabía que la devaluación es inflacionaria. Lo ocultaban, maniobraban para no explicar las consecuencias de su política al pueblo trabajador. Nunca dijeron que las tarifas iban a aumentar el 1000%, 900% como van a aumentar. Que la gente todavía no lo cree. Pero el mes que viene llega la factura y llegó. Y ahí muchos que votaron a Macri se van a agarrar la cabeza. ¿Está bien? En el sentido de lo que hicieron. Como se hubieran agarrado muchos que votaron a Scioli si Scioli estuviese en el gobierno. Que es lo que le pasó a los brasileños que votaron a Dilma. La votaron a Dilma y el ajuste de Dilma es muy parecido, peor todavía que lo que hizo Macri hasta ahora. Hizo más Dilma ya en Brasil aplicando el ajuste que lo que pudo hacer Macri. Está bien que la relación de fuerza acá es distinta, todo. Pero es la realidad, ¿eh? Digo, hoy los que van a entrar en crisis, muchos de los que lo votaron a Macri son los que lo votaron a Macri. Si hubiese estado Scioli, muchos que votaron a Scioli decían, bueno, al final los troscos hubieran tenido razón. Porque era un gobierno que se preparaba también para ajustar. Y ya lo prueba la conducta que tiene el personal político del Partido Justicialista, que aplica los ajustes donde gobierna y que incluso tiene un ministro, Lino Barañado, del kirchnerismo. ¿Cómo vos le dejaste un ministro al gobierno ajustador? Bueno, no nos extraña, digo, los radicales le dejaron 400 intendentes a la dictadura militar, el democrático partido radical. 400 intendentes del radicalismo fueron parte de los intendentes de la dictadura, 100 y pico pertenecían al Partido Justicialista, etc. Y la fuente no es la Izquierda Diario, sino el diario La Nación, que había hecho la contabilidad de los civiles que estaban pertenecientes de los distintos partidos políticos, en ese caso durante la dictadura militar. Entonces digo, todo eso es lo que puede, pero lo que puede ser más o menos según la capacidad de resistencia que haya, según la lucha y la movilización. Entonces nosotros siempre tenemos que tener dos miradas. A ver, hay una mirada inmediata que es por lo que hace que nos tengamos que jugar en cada lucha y cada conflicto. Cada lucha y cada conflicto tenemos que tratar de que no puedan construir relación de fuerza. Si ahora dieron el protocolo y pasa, vamos a estar todos más jodidos. Entonces al protocolo hay que salir a cruzarlo con tapones de punta, con todo lo que tengamos. Se está queriendo hacer retroceder una conquista en la cabeza de la población argentina, que es que la lucha colectiva logra cosas y que si te atacan tenés la herramienta de ganar las calles para reclamar por lo tuyo. Y eso se ve en la historia nacional, lo protagonizan todas las clases para distintos fines. Pero es un chip que está en la realidad, es parte de la acumulación de experiencia, que el que no lucha no consigue cosas. Te cortan la luz muchos días, se va, se corta una calle y el vecino que se quejaba contra los piqueteros está quemando goma. Y es así. Y entonces ellos quieren a partir del Estado dar vuelta a eso. Cuando Patricia Bullrich dice queremos cambiar una cultura, tiene razón. Quieren cambiar el que está internalizado el derecho a la protesta social y a la protesta colectiva. Es decir, que si vos vas y decís, Edesur me trae la luz no viene. Si vos cortás, tenés alguna posibilidad si cortaste la calle. Y si no, tenés cero o algo. ¿Está bien? La lucha no siempre gana, a veces luchás y perdés. Pero si no luchás, perdiste seguro. Entonces, eso es lo que quieren borrar. Y entonces, limitar o cercenar el derecho a protesta. Es brutal, digo, el protocolo. El protocolo parece redactado por Juan Carlos Onganía, el dictador del 66, el que puso el famoso artículo 194. No solo es inconstitucional porque deja sin efecto el derecho a manifestación. Si te dicen 5 minutos y 5 minutos tenés que levantar, es que no me puedo manifestar directamente. Es decir, te violan el derecho a manifestación por lo que sea. No te dice por esta causa sí, por esta no, 2 carriles dicen, no, usted a los 5 minutos se tiene que ir. Y si no, bala de goma, gas pimienta, etc. Sino que la jurisprudencia argentina ha establecido que los cortes de ruta en protestas sindicales y sociales no son delito. Al revés de lo que dicen por televisión y los tuiteros del macrismo. No se aplica el 194 del Código Penal a luchas de trabajadores. O sea, quien corta una ruta no es un delincuente, es un manifestante por un motivo X. En la causa abierta por la lucha de Lear que comentaba Nicolás, la jueza, que no es trotskista,
Arroyo Salgado, la ex de Nisman, dictaminó que las protestas fueron absolutamente legales y que lo que fue ilegal es la represión de Gendarmería. Entonces lo que hace Patricia Bullrich es pasar por encima del texto de la Constitución burguesa de Argentina y encima de la propia jurisprudencia que hay sobre el tema de los distintos estamentos judiciales, que insisto, no es un aparato judicial favorable a los revolucionarios, a los socialistas, etc., pero donde se choca claramente que quien hace una protesta es por un motivo y no un delincuente. ¿Se entiende? Porque el Código Penal es que vos estás delinquiendo. Cortar ruta no es delito, es falso. Es una mentira flagrante que dicen sabiendo que es así y sin embargo la repiten y ahora la meten en el protocolo y no se ata a la jurisprudencia existente. Entonces esto tenemos que salir pero a pelearlo a muerte porque quiere crear la situación que había en la dictadura de Onganía, donde las manifestaciones estaban prácticamente prohibidas. Va a tener muchas contradicciones, porque evidentemente si salen los sindicatos a manifestarse, los organismos de derechos humanos, las federaciones universitarias, bueno, que empiecen a encerrar gente. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué legitimidad social va a tener empezar a llenar las cárceles y toda la policía todos los días persiguiendo manifestantes? Vamos a ver. Linda pulseada tenemos, por la defensa de un derecho democrático, el derecho a manifestación, el derecho de protesta, que es lo único que tienen los sectores populares. Claro, los grandes empresarios no hacen marcha, te desabastecen todo, ¿está bien? Hacen otra forma de acción con las cuales defienden sus intereses. ¿Ellos qué problema tienen? No sé, en algún country alguna vez habrán hecho algo contra un vecino, ¿no? Pero en general no hay eso, no es la práctica de las clases dominantes. Sí las altas clases medias, que juegan con la derecha. Por ejemplo, no solo en el conflicto de las patronales agrarias, sino cuando cacerolearon. Todos esos que salieron a cacerolear, la mayoría votó Macri. Bueno, no hubieran podido cacerolear. Nosotros no estábamos de acuerdo, digo, con esa protesta, pero defendíamos el derecho a que se manifiesten. Y que no hubieran podido hacerlo. O cuando marcharon con Nisman. Hoy veía que ponían Nisman a 2 meses. Y que entonces ellos les fue la policía a decirles protocolo. No, porque a las marchas de la derecha van a ser legales, está bárbaro, es la gente la que protesta, y cuando es la lucha de los trabajadores, los sectores populares, son los piqueteros, encapuchados, terroristas, ISIS, es así. ¿Se entiende? Es lo que tratan de jugar los tipos. Bueno. Entonces, nosotros tenemos que salir fuertemente a cruzar esta andanada del gobierno y darle la batalla en cada lucha. Y vamos analizando las contradicciones que tienen y tratamos de jugar en ellas para evitar que avancen, ¿no? Los primeros días nos decían, pero el gobierno recién asume, ustedes no le dan tiempo. Y entonces uno dice, sí, mirá, pusieron los tanques adelante, los obuses, los morteros, te van a disparar y vos me decís, dale tiempo, ¿no? Yo empiezo a preparar los obuses, los tanques, los morteros de este lado, porque es lo que hay, lucha de clases, ¿está bien? Yo no sé si va a ser así, pero al menos podemos manejar la hipótesis de que el macrismo a lo mejor hace un gran favor, que es radicalizar políticamente a una parte de la población. No sé si alguno de ustedes leyó el 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx, o la lucha de clase en Francia, 1848-1850. Marx cuenta, cuando sube el gobierno del Partido del Orden, una coalición de 2 bloques monárquicos más los bonapartistas, que empieza a reprimir todas las protestas sociales, ¿no? Entonces los campesinos pedían que le bajen el aumento y le decían, socialistas, rojos, fuera de acá, una protesta de esto, rojo, socialista, etc. Y entonces Marx dice, porque en marzo de 1850 hay una elección y era la primera elección que gana la izquierda en Francia, ¿no? Los soldados votan en contra del ministro de Defensa a un insurrecto de junio del 48 reprimido y perseguido por el Estado. Entonces Marx dice, ¿cuánto hizo a favor del socialismo la propaganda del Partido del Orden? Porque los campesinos que peleaban dijeron, y me dice socialista, tan malo no debe ser, a ver, voy a ver un poco. Este otro me dice, bueno, Macri puede hacer ese efecto. Y tiene un peligro para la burguesía, que es que están ellos directamente en el poder. O sea, es esa definición que hacemos los marxistas, que está en el manifiesto comunista, de que el Estado capitalista y el gobierno representativo moderno es una junta que administra los negocios comunes de la burguesía, la está explicando Macri mejor que nosotros. Ha puesto a todos los gerentes de todas las empresas una junta que administra los negocios comunes de la burguesía. Entonces, en ese sentido, lo que es interesante pensar es porque del ciclo de América Latina
lo que predominó fue una ilusión de una mejora gradual. ¿Está bien? En amplios sectores de las masas, en Venezuela, en Bolivia, también en Argentina, en Brasil, la idea que daban los gobiernos llamaban progresistas era que poquito a poquito, evolutivamente, la situación podía ir mejorando. Entonces que no hacía falta una lucha radical por expropiar a los capitalistas, ya que ibas a mejorar. Y eso se acabó. Digamos, mientras había alza de los precios de las materias primas, y fue una excepcionalidad, es decir, que crecía más los precios de lo que exportábamos de aquello que comprábamos. Los que tienen más años han estudiado cómo siempre se hablaba del deterioro de los términos de intercambio en la economía mundial. O sea que crecía más lo que valían las manufacturas que lo que valían los productos agrarios. Bueno, la última década en América Latina fue al revés, crecieron mucho más las commodities de las manufacturas. Y esa situación fue la que permitió esta idea de la evolución gradual. ¿Está bien? En mucho menor medida que los gobiernos nacionalistas de la década de los 40 y los 50, pero cierta idea de ascenso social. Un gobierno de la derecha en 2 días te agarra y te saca toda esa idea. Ojo, insisto, no porque si estaba Scioli no hubiera hecho un ajuste igual, hubiese sido de otra forma el proceso, porque Macri y Scioli no tienen la misma coalición política. Scioli tenía un control más directo de la burocracia sindical para disciplinar, Macri no, tiene que negociar más con la burocracia sindical. Es decir, el personal político de Scioli no hubiera sido seguramente el mismo que de Macri, pero las medidas estas de devaluación, de tarifas, etcétera, sí hubiesen sido muy similares, y Miguel Bain y Mario Blecher, los asesores estrella de Daniel Scioli, son los que lo dicen, no es un invento nuestro en ese sentido. Lo mismo el carácter más represivo que le quería dar a su gobierno. Entonces, digo, esta idea de que a una clase dominante quiso el golpe de Estado, y estamos a 40 años del golpe y los que dominan son los mismos, es decir, las grandes empresas que en este país pusieron un centro clandestino de detención en cada gran fábrica. Es decir, no hay cómplices civiles del genocidio. El genocidio fue orquestado por el gran empresariado de este país. Los militares fueron sus mandantes, los que lo pusieron al frente del aparato de Estado. Pero los que orquestaron el golpe son los mismos que hoy siguen teniendo el poder económico y los que hoy están en cada ministerio dictando la política. Esa es la clase social que domina. Entonces, comprender eso, yo creo que el gobierno de Macri va a radicalizar a mucha gente, que ve que hay que tomar salida de fondo, que con medias tintas al final, ¿qué se cambió? Mirá, tanta laraca contra Clarín, ¿y qué pasó? Está Clarín más vivito y coleando que nunca. Está como nunca Clarín. Domina, si uno ve el mundo mediático, parece que a Macri no lo votó el 51%, creo que lo votó el 97%, no sé. Son todos macristas los periodistas. Digo, los periodistas, los medios hegemónicos, no los trabajadores de prensa que sufren a las patronales mediáticas. Pero es la macriobsecuencia, es la moda de los aparatos televisivos. Nosotros medio en chiste decíamos cuando se quedó afuera América del negocio del fútbol para todos, dijimos, bueno, por lo menos uno que algo va a decir. Y lo engancharon también en América, en el fútbol para todos, como para que estén todos dentro de la torta y callen. Alguno se va a avivar y va a decir, bueno, pero esa no es la realidad de la sociedad, hay mucha más gente que quiere consumir discurso opositor. Por ejemplo, C5N, que nosotros siempre C5N era el canal de enemigos, porque desde que era de Haddad tenía siempre los conflictos sociales, te mandaba a hundirte. A nosotros en Lear iba, entrevistaba adentro a los carneros en contra de la lucha, en Kraft también. Bueno, ahora C5N tiene discurso opositor y entonces ha duplicado en audiencia ATN, por ejemplo. ¿Está bien? Porque efectivamente, una cosa es la superestructura política, los factores de poder, donde Macri no tiene oposición en los factores de poder. Y otra cosa es la realidad social. La realidad social, hay una bronca y oposición social a las políticas de Macri, no sé si es mayoritaria, pero sí es muy amplia. Sí es muy amplia. Entonces, la izquierda tiene hoy una gran posibilidad y un gran desafío, que es justamente poder canalizar esa bronca. No, insisto, no quiero desmerecer el plazo inmediato, porque en cada lucha se va construyendo la relación de fuerza y cada batalla pesa. Pero también tenemos que saber que no se define todo, ¿está bien? Es muy importante poder construyendo relación de fuerza, pero si hacemos analogías históricas, gobiernos que pudieron asentarse en su momento, sin embargo, terminaron expulsados por la movilización popular. Y quizá una analogía que se pueda hacer con Macri es el gobierno de Onganía. Lo mencionaba Nico al principio para el movimiento estudiantil y el movimiento obrero cordobés. Es decir, en el 67 y el 68 no había casi luchas. Se pensaba que acá era un páramo, que la dictadura se había impuesto totalmente. Y en el 69, herido de muerte
por las barricadas obreras y estudiantiles de Córdoba. Así que no hay que asustarse si Macri consigue algún éxito y derrota alguna lucha. Hay que pensar en perspectiva. La política de la derecha no puede tener largo aliento, porque el bloque social que expresa es en gran medida expulsivo para una gran parte de los trabajadores. Incluso ahora puede pensando en eso, hacer alguna concesión ahora, otra no, está tanteando con los docentes, hasta dónde va, hasta dónde no, para separarlo de los estatales, quiere ver, maniobrar, no tiene la burocracia sindical todavía comprada. Menem, acuérdense que para privatizar tuvo a la burocracia sindical enormemente comprada, todos huelen, olfatean, miran, se está reacomodando el sistema político. Tenemos que tener conciencia de que este va reacomodando y cada uno ve cómo hace su juego, pero para nosotros es una gran oportunidad de mostrar que es necesario construir una fuerza política que vaya hasta el final. Y al que resiste y al que enfrenta, creo que podemos discutir frente a la prueba de los hechos. ¿Qué va a confiar? ¿En los dirigentes que están viendo si hoy se venden? ¿En todo lo que están viendo la ocasión? ¿Los que cambian que le da plata de las obras sociales por traicionar las luchas? ¿O los gobernadores que van y que solo piden coparticipación y no protestan ni para defender a una presa de su propia organización? Porque Milagro Sala es diputada del Frente para la Victoria del Parlasur y se calla la boca todos los gobernadores peronistas, casi que le dicen bien Macri, por una detención ilegal, tan ilegal, que no solo era evidente, Zaffaroni lo iba a mostrar porque tiene afinidad política, pero Joaquín Morales Solá, otro insospechado de trotskismo, escribió en su columna del diario La Nación, no de este domingo, sino del domingo anterior, que era una barbaridad mantener presa a Milagro Sala mientras se le hacía el proceso, que es algo que no va. Insisto, Morales Solá. Para que lo diga Morales Solá, tiene que haber cometido irregularidades. Y es increíble porque uno va y lo dice en la televisión y los periodistas hacen como que le entra por acá y le sale por la otra oreja. Vos le decís, pero Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, amplió la corte jujeña con nuevos miembros en una sesión hecha entre gallo y medianoche. Y asumieron de los nuevos miembros de la corte 3 diputados radicales. 2 que eran diputados en ese momento, o sea, votaron la ampliación de la corte y asumieron como miembro de la corte jujeña. Y otro más era diputado hasta hace poquito y asumió. El fiscal de Estado, ¿quién es? El apoderado de la UCR. Sí, pero eso es menemismo puro. Y dicen, bueno, pero hablemos de otro tema. No se quiere discutir la realidad o hacer la denuncia de los negocios que le da Nicolás Caputo y uno dice por ahí, no tendría que ser tan así, etc. Y son todas cosas escandalosas las que están haciendo. Por decreto ahora, ni por decreto, por una resolución ministerial quieren cercenar el derecho a protesta. A la derecha de todos los proyectos parlamentarios presentados, la resolución que saca. Y con la complicidad de todos los ministros de seguridad de las provincias que aceptaron el protocolo, la mayoría gobernada por el Frente para la Victoria. Solo 2 provincias no firmaron el protocolo, dicen que lo están estudiando. Pero el resto aceptaron el protocolo derechista dictatorial que está impulsando Patricia Bullrich. O sea, ¿con esa gente se va a resistir a la derecha? La derecha la vamos a frenar con una resistencia real, con una fuerza de combate. Y eso es lo que desde la izquierda queremos aportar, una fuerza de lucha, que esté en las calles junto a los trabajadores, enfrentando los agravios de la clase capitalista que tienen un representante directo hoy en el gobierno y que quieren avanzar por más. Insistimos con esto, no crean que ya... Es en parte verdad lo que dice un sector de la burguesía, en parte lo usa Macri y en parte es verdad. El ajuste que quieren hacer es mayor. Si las paritarias son relativamente pasables, es decir, arriba del 30%, parte del ajuste fracasa. ¿Se entiende? Porque ¿para qué se hace una devaluación? Para que el salario esté por debajo de la inflación y la inflación por debajo del nivel de devaluación. O sea, si la devaluación es del 40 y la inflación es del 40, se vuelve a equiparar el peso y el dólar y la devaluación se cae. ¿Se entiende? Y si el salario... Bueno, eso es lo que le dicen a Kicillof, que hizo la devaluación al cohete. Cuando devaluó a comienzo del 2014, en septiembre del 2014 ya estaba comido el 20% de la devaluación por la inflación. Entonces dicen, esta es la devaluación más fracasada de la historia. Porque desde el punto de vista del éxito para la burguesía, devaluación es la ecuación de salario. Por ejemplo, en la del 2001, la del 2002, la que hizo Remes-Lenikov, que fue del 300%, muy alta, es cierto, pero el poder de compra del salario cayó un 40%. Entonces, ¿qué dice la burguesía? Fue una devaluación exitosa. ¿Está bien? Exitosa.
¿Se entiende? Exitoso es eso. Entonces, ahora se están agarrando la cabeza y dice, tanto lío que vamos a evaluar y al final, mirá, ya están consiguiendo paritaria más del 30%, ¿no? Al final, ¿qué hicimos? Macri, sos un blandito. ¿Está bien? Pero es como piensa la burguesía, porque es lo que quiere. Lo que pasa es que evidentemente la gente dice que me estás dando inflación todos los días. Hoy tuvo que adelantarlo del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, porque ya la percepción del humor social era contra las medidas inflacionarias que el gobierno está tomando y que le da a todos los de arriba y nada a los de abajo. El cambio de humor de masa y los masistas en los programas de televisión que uno percibe cuando va, y antes parecían más oficialistas que los del PRO, y ahora empiezan a decir, no, hay una preocupación por la social y los jubilados, y no puede ser las medidas, es porque tienen encuestas que le dicen que esto no va. Entonces, que no va así, que están creando mal humor social. Entonces, por eso empiezan a cambiar en parte el discurso y Macri dice, no se lo voy a dejar todo a Massa, a ver, yo voy a tratar de hacer algo, voy a mostrar que tengo un lado humano. Digo, me he puesto a una parte de los trabajadores. Entonces, que es un problema, porque insisto, si no tuvieran elecciones, es otro el cantar. Pero esta gente tiene que ganar en el 2017, tiene que tratar de ganar. Está bien, del otro lado tiene gente increíble, porque el Frente para la Victoria tiene una crisis de dirección monumental, los que quieren hacer la neorrenovación por derecha, los que están por la alianza con el Frente Renovador, los que no saben dónde ir, el jefe de bloque de la provincia de Buenos Aires se le va con una vedette, el relato épico no va mucho, de don Otavis, los jóvenes de la cámpora lo ven y dicen, no era el Che Guevara, ¿está bien? No es el Che Guevara, bueno, no se puede construir una épica de la mano de esas actitudes políticas, políticamente que no va. Entonces, digo, que tienen una crisis. O sea, no es gente que uno dice, esta gente va a un combate frontal contra el gobierno de la derecha. Entonces nosotros sí queremos combatir al gobierno de la derecha. Y esperamos que una generación quiera combatir al gobierno de la derecha. En Argentina, y como hay muchos jóvenes, lo tomo de hecho, porque quizás sea donde veamos uno de los cambios más importantes, que es en una juventud dispuesta a la lucha. En el kirchnerismo hubo militancia, pero era militancia que era más bien auxiliar del Estado. El movimiento estudiantil no hizo nada. No luchó, entraba en la lógica gradualista, bueno, más o menos está. Si uno lo compara con Chile, un movimiento estudiantil impresionante por la educación gratuita que ha hecho temblar los cimientos de su propia sociedad. Uno ve otros movimientos juveniles recientes, el Occupy Wall Street en Estados Unidos, la campaña que está haciendo ahora Bernie Sanders en la interna norteamericana, ganando el voto masivo de todos los jóvenes, 84% del voto de los jóvenes en Iowa y en New Hampshire. Es difícil que le gane a Hillary Clinton, pero el fenómeno como expresión, del descontento de la juventud es impresionante, donde dicen que en la juventud es popular el término socialista en Estados Unidos. Es popular en Estados Unidos. Y del otro lado, fachos monumentales como Trump, Marco Rubio, Ted Cruz, otra que los de acá, esos son terribles, pero que muestran la polarización social brutal que cruza al país dominante en la escena mundial. Entonces ese es hijo de esa juventud, o los fenómenos reformistas de España, de Grecia también, fenómenos de militancia juvenil y de bronca frente a un capitalismo que no da ninguna salida. Entonces quizá el macrismo sea también el que va a parir un nuevo movimiento estudiantil y una juventud militante, combativa, rebelde y quizá revolucionaria. Cuando atacan tanto a la década de los 70, La Nata, por ejemplo, en sus editoriales en Clarín, no sé si lo han seguido, es lo más contrarrevolucionario que se está produciendo en este momento, lo que escribe don Jorge La Nata, que trata de usar que alguna vez marchó con las Madres Plaza de Mayo, para ahora tirarle la peor ideología, el cinismo más posmoderno que uno pueda leer, tirarse contra toda idea de revolución, mezclando todo, haciendo un cambalache, con la absoluta falta de rigor histórico, casi odiando a todo aquel que se levantó contra el sistema social. De alguna manera es preventivo, porque ellos ven que un gobierno de la derecha puede radicalizar a una nueva generación. Y entonces nuestra tarea, entre otras cuestiones, es tratar de que eso no vaya a salidas desesperadas, no vaya a salidas por fuera del movimiento de masas, sino a ligarse a la lucha de la clase obrera. Si el cordobazo pudo batir a Onganía fue porque se juntó el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Entonces esa misma fuerza social puede volver a unirse en la lucha contra el gobierno de la derecha y que fracase el gobierno de la derecha. Y eso sería una gran noticia no solo para nuestro país, sino para las masas de todo el continente y a nivel internacional.
Entonces, nosotros tenemos relativa conciencia de lo que se está jugando en Argentina. Es decir, un experimento de las clases dominantes que, si tiene éxito, tiene implicancias más allá de nuestro país, como el éxito de Reagan y Thatcher tuvo implicancias a nivel internacional, o como el de Pinochet y los Chicago Boys en Chile. El otro día me tuve que pelear con el ignorante de Fernando Iglesias en Intratables, que no sé por qué habla, porque el aire es gratis, porque es alguien que no lee los diarios, porque si ustedes leen los diarios chilenos es escándalo de corrupción, toda la derecha implicada, todo el gobierno de Bachelet implicado. Vota en una segunda vuelta el 40% del padrón, el índice más bajo de votación que tiene cualquier país que toman de América Latina, donde nadie vota porque descree el régimen político, donde la negación de los derechos sindicales es increíble. Un promedio de afiliado por sindicato en Chile tiene 30 personas. Es ilegal hacer una huelga de un gremio. Esa es la herencia que dejó Pinochet. Si vos haces una huelga, la empresa tiene legalidad para contrata carnero y es legal. O sea que la huelga te la liquidan poniéndote carnero. Entonces, todo eso, y poner de modelo Chile, tenés que ser derechista. Bueno, digo, ignorante, insisto, porque te pone modelo que hoy nadie reivindicaría, menos que menos los chilenos, que hay una crisis de representación política monumental, donde los que más miden son los jóvenes que vienen del movimiento estudiantil, que fueron parte de la lucha, hoy son diputados y son los únicos que miden algo, que tienen cierta legitimidad. Incluso uno que venía de un padre militante desaparecido, como Marco Enrique Sominami, que el PRO un poco lo jugueteaba con él, aunque viene de ser de centroizquierda, también salpicado por todos los escándalos de corrupción. Ahora saltó, es un poco cómico, pero es verdad, las empresas de papel higiénico, estaba hoy acusada la empresa que tiene el monopolio de papel higiénico de sobrefacturar 500 millones de dólares. Es un escándalo en Chile, y el financiamiento político que tienen de todas las grandes empresas. Primero fue la derecha y después el gobierno de Bachelet. Entonces, es increíble que uno hable sin entender de qué está hablando. De mirar las cosas por un dato de transparencia internacional, de que está no sé cuánto en los índices. Entonces, digo, cuando hay eso, que es que se puede sostener tan poco esos argumentos, y donde nos quieren correr diciendo que nosotros no tenemos modelo alternativo, ¿y cómo nos va a gustar un mundo que es una porquería? Es decir, nosotros, ¿qué tenemos para reivindicar de esta sociedad si no tenemos una sociedad? Hay que construir la sociedad por la que luchamos. Es decir, la sociedad que nosotros queremos, sin explotación y sin opresión, donde pasemos del reino de la necesidad al reino de la libertad, donde superemos la prehistoria humana, como decía Marx, que pensaba que esta sociedad es la prehistoria, en comparación con la potencialidad que la humanidad tiene y que el capitalismo la niega, es algo que hay que construir. Ahora, ¿por qué si en el pasado otras generaciones pudieron destruir sociedades ultraopresivas que aparecían como invencibles y sin embargo las dejaron de lado? Y hoy no es que no hay esclavitud, pero se considera una aberración la esclavitud. En Estados Unidos, si ustedes leen cómo era la situación de los pueblos afroamericanos antes de la guerra de secesión, era increíble. Y un siglo después, cuando se consideraba imposible que un afroamericano vaya en el mismo micro que los blancos. Y no sé si ahora quizá la vieron en el cable, es ilustrativa, digo, no porque sea lo único, hay cualquier cantidad de material, pero digo, una película que dieron hace muy poquito, Selma, que trata un poco la vida de Luther King y las protestas en esa ciudad, donde se muestra cómo viajaban los micros de los jóvenes del norte blancos con los afroamericanos al sur para protestar, y los de Ku Klux Klan le prendían fuego a todo el micro, los quemaban vivos. 1965 estamos hablando, hasta que la gran lucha y movilización logró quebrar parte del andamiaje racista, parte pues se mantiene socialmente. Bueno, eso fue la lucha lo que lo consiguió. O haber terminado con el feudalismo, o haber terminado con el zarismo ruso. En el siglo XX se mostró que los campesinos y los trabajadores, cuando luchan, pueden derrocar el poder de sus opresores. Y eso no hay que olvidarlo. Y si pudieron en otro siglo, pues no vamos a poder nosotros. ¿Qué hay? ¿Qué Dios dijo que no se puede superar el capitalismo? Que esta sociedad es eterna, que siempre va a haber 65 tipos que se tienen que quedar, que tienen que tener la misma riqueza que otros 3.000 millones que están abajo. Piensen lo obsceno que es este sistema social. O sea, ¿cómo duplicar la riqueza mundial? Expropiando 65 familias. Duplicamos solo a 65. Les damos una cápsula como la película esta Interestelar, lo mandamos a colonizar otro planeta y ya está. No le hacemos nada. Solo vivan, o le dejamos un country para que los 65 hagan un reality.
que las sociedades donde hubo revoluciones se burocratizaron y eso es un dato y una realidad, y también un dato que los trotskistas la enfrentamos. Si nosotros nunca legitimamos los regímenes burocráticos y de ninguna manera sostenemos los regímenes de partido único ni las faltas de libertad del movimiento obrero, los derechos sindicales que no tienen los trabajadores en los estados controlados por la burocracia, al revés. Enfrentamos eso, defendemos una democracia infinitamente superior a esta, donde en consejos de trabajadores se pueda discutir no solo a quién votás, sino que se hace con la economía, que toda la población pueda deliberar cómo se organiza un plan económico, que se hace. Aspiramos a una sociedad organizada sobre esas bases, porque estamos convencidos que si a vos te dicen, mirá, ¿qué hay que hacer primero? ¿Vivienda para los 3 millones que no tienen o torres en Puerto Madero? Una abrumadora mayoría va a decir vivienda para los que no tienen. Tiene que ganar los funcionarios de 200, 300 mil pesos y los docentes 8.500. Algunos lo defenderán, pero creemos que sabiamente el pueblo trabajador va a decir, mirá, primero tenemos nosotros que tener nuestros ingresos, después ustedes. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Una cancha de golf, un hospital? Dirán, un hospital. Entonces, como creemos que si la posibilidad de decidir sobre los recursos económicos de la sociedad permitiría más fácilmente organizar la sociedad sobre otras bases, es que aspiramos a una democracia infinitamente superior a esta, que solo te deja votar cada 2 o 4 años y ahí se acabaron tus derechos democráticos. Después gobiernan los monopolios, después decretazo limpio y la casta política. Es decir, a superar este sistema social, que ya es mejor que el feudalismo, el derecho ciudadano del sufragio, pero no se agotó la historia ahí. Las grandes revoluciones históricas han dado esa forma de organización de un poder democrático de las amplias mayorías de la clase obrera y los sectores populares oprimidos y explotados. Y eso aspiramos nosotros a que pueda construirse de nuevo. Empezaremos en Argentina en el siglo XXI, no tengo la menor idea, pero tampoco voy a decir que no. Acá hay una izquierda fuerte, importante, anticapitalista, socialista, que no le crea a nadie, que no le plantea a nadie la ilusión de una reforma del sistema, sino que simplemente plantea un puesto de lucha para combatir este sistema de explotación y opresión. Y creemos que esa fuerza se puede multiplicar y ampliar. Y en ese sentido, de algún modo, les hablamos a todos que alguna cuotita de responsabilidad tenemos en tratar de cambiar este sistema. Es decir, este sistema no se va a votar solo, al revés de lo que la Iglesia me decía, ustedes creen en las leyes objetivas de la historia, nosotros no creemos que este sistema se va a votar solo, que el final ya está escrito y que va a ser bienvenidos al comunismo, ya está, ya ganamos. No, si no militaríamos, no estaríamos haciendo esta charla, estaríamos tomando un traguito ahí tranquilo, un vinito ya tintito y listo, y descansando. Uno no iría a que le tiren balazo de goma a los Bernie o gas pimienta, no somos masoquistas. Qué bueno, me llenaron de gas pimienta. No es así. Uno sabe que es necesario, son los gajes del oficio o que nos cagan a tiro. Todo puede pasar. Es parte de lo que uno ha elegido como opción de vida, luchar contra este sistema. Pero porque está convencido que si no hay una fuerza subjetiva, una voluntad para oponerle a esto, eso no se cae solo. Ahora, esa voluntad de unos por sí misma, sin el deseo de transformación de millones, no puede lograr nada. Ahora, cuando millones quieren cambiar las cosas, si no hay una voluntad política construida previamente, te contienen o te derrotan. Y esa es la necesidad de la militancia organizada. Es decir, no hay salvación individual, hay la apuesta a un proyecto colectivo basado en la militancia real, digamos, no en la militancia para tener prebendas, o usar el discurso de la militancia para enriquecerse uno personalmente. No, nosotros cuando nos ha tocado ser diputados con Nicolás, y es un principio del Frente de Izquierda, cobra cada uno como docente y la dieta va al aporte a los fondos de lucha. Es decir, aborrecemos esa casta política que vive de encaramarse en los puestos públicos. Entonces nosotros tampoco reivindicamos la militancia en general, nosotros estamos por la militancia de la clase obrera para cambiar el sistema. Tampoco es la resistencia en general, estamos con la resistencia de los trabajadores, para evitar el ajuste de la derecha y para poder construir una fuerza que no solo frene despidos parciales o logre conquistas parciales, sino que permita crear una voluntad política de masas para poder lograr una transformación social de conjunto. Bueno, muchísimas gracias, compañeros.